de esta noche. Así es que atentos a la palabra del Señor, mi hermano, con todos nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio grande estar en este lugar. Dios les bendiga, hermanos. Están despiertos todavía. Yo creo que si estamos en este lugar, hermanos, estamos con un solo propósito. Y el objetivo de estar acá, hermanos, no es vernos los unos a los otros, porque si así fuese, pudiésemos ir a las casas. El objetivo de estar acá es porque venimos a adorar al Dios Todopoderoso que murió en una cruz por nosotros. Aleluya. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46, para la gloria del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46, gloria al Señor. Cuando lo encuentre me contesta con un amén, gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a los hermanos que nos visitan. Y Dios bendiga a mi hermano Alberto que está con nosotros, un amigo, un compañero de trabajo, una bendición tenerle en este lugar. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El verso 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Oramos en el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que se nos concede de estar todos juntos en este lugar, Padre, para poderte alabar. Gracias, Dios mío, porque eres bueno, porque sin ti nada podemos hacer, Dios. Gracias por esta hermosa oportunidad, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que sea usted quien hable a nuestra vida. Te pido en el nombre de Jesús que sea usted quien se manifieste. Reprendemos toda fuerza del diablo, toda oposición maligna, toda fuerza demoníaca en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Reprendemos todo ello, reprendemos todo aburrimiento, reprendemos todo obstáculo que el diablo quiera poner, y declaramos en el nombre de Jesús tu gloria en este lugar, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Bendito es el Señor. Puede sentarse, hermano, pero no deje de alabar al Señor. Aleluya. Yo creo que la mayoría ya tiene sueño. Es cierto, hermanos, que el esfuerzo es grande, pero como decían al principio, muchas veces nos desvelamos en el teléfono, todo mundo en la casa. Muchas veces nosotros perdemos el tiempo allá y aquí estamos aprovechándolo, amén. Así que alégrese, hermano, porque aquí está el Señor, y donde está el Señor, allí está su gloria, dice la Biblia. La Biblia nos muestra la historia de un hombre quien marcó la historia de una forma impresionante e impactante. Dígale al que está a la par suyo: Él se llama Jesús. Amén. Dígale, hermano, Él se llama Jesús. La Biblia registra la historia de un hombre llamado Jesús. Todo mundo ha escuchado de Él, todo mundo sabe que existió Jesús, pero a estudiar a fondo todo ello, ese personaje famoso, histórico e importante en la Biblia, vino a marcar la diferencia en esta tierra. Y no solo marcó la diferencia, sino que marcó la historia completa en esta gloriosa tierra. Todos han escuchado de Jesús, pero pocos conocen quién era Jesús. Todos hablan de Jesús como que si le conociesen, pero muchos no conocen a Jesús. Pero nosotros, amados hermanos, los evangélicos, nos caracterizamos por ser hijos de Dios, y por lo tanto tendríamos que conocer quién es Jesús, cómo era Él, en qué forma trabajó,
Si leemos la Biblia nos damos cuenta del propósito grande que tenía Dios para con Jesucristo y el propósito que tenía Cristo para con nosotros, la iglesia de Dios, para que un día estuviésemos en un templo adorándole y dándole gloria como a Él se le merece. Amén. En la Biblia nos habla acerca de una promesa importante que ocurrió en Génesis capítulo 3:15, donde Dios le dice a la mujer que la serpiente iba a morder su calcañal, pero que la mujer le iba a herir en la cabeza. Una promesa que al pasar los años, esa promesa siempre siguió vigente. Esa promesa marcó la historia. Satanás, cuando el hombre peca delante de Dios en el huerto del Edén, ese hombre pierde la santidad y pierde el dominio completo de estar en la presencia de Dios. El hombre es desterrado del huerto del Edén al mundo. El hombre es sacado de ese lugar santo porque pecó delante de Dios. Desde ese día el hombre llevaba en sí una mancha de pecado que no la podía quitar el hombre, no la podía quitar un pastor, no la podía quitar una religión, no, solamente la sangre del Cordero que iba a morir inmolado en el Calvario iba a poder quitar esa sangre, aleluya, con su sangre preciosa. Dice la Biblia que esa promesa, al pasar los años, las décadas, los tiempos, dice la Biblia que esa promesa siempre siguió vigente. El diablo pensó, hoy yo he desbaratado lo que es la creación de Dios. Satanás estaba celoso porque la creación de Dios tenía la imagen de Dios. Entonces el hombre había sido coronado con muchos favores, y esa promesa siguió y siguió. Llegado el tiempo, amados hermanos, que esta promesa dio su cumplimiento. Se realizan muchas décadas, muchos años para que esto sucediese. Dice la Biblia que pasó un periodo que se conoce como el periodo del silencio, 400 años y medio. Jesús, amados hermanos, había sido profetizado que iba a concebir una virgen y que iba a tener un hijo, y a ese hijo se le iba a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa promesa, esa profecía se vino a cumplir cuando aquella mujer llamada María, que fue bendita entre todas las mujeres por llevar en su vientre al Santo de Santos, al Rey de Reyes, al unigénito del Dios glorioso. Esa mujer fue bendita por cargar con esa sama aquí en Mazoa. Tremenda bendición. Dice la Biblia que esa virgen concibe. Y yo me imagino, amados hermanos, algo glorioso. Aquella mujer quedó embarazada sin que la tocase un varón. El caso fue que ella iba a casarse con un hombre. Al saber que ella estaba embarazada, rápidamente contó, y creo que todos conocemos la historia. Entonces un rey trataba la manera firmó un decreto y trató la manera de matar a todos los niños que estaban naciendo, porque Satanás sabía que alguien estaba llegando a la tierra. Y no era un bebé común y corriente, no, era alguien que iba a marcar la historia por años y décadas. Era alguien que iba a cumplir lo que en esta sagrada Biblia estaba escrito. Satanás sabía que venía el Mesías, Samán, Sakima, venía el Mesías a libertar al pueblo cautivo. Y yo me recuerdo allá en el Éxodo, cuando un hombre nació, dice la Biblia que nació un niño de la tribu de Leví. El rey Seti mandó a matar a todos los niños, porque el diablo sabía que el pueblo que estaba siendo esclavizado iba a ser libertado por un hombre llamado Moisés, quien era la representación de Jesucristo en ese entonces. Y todo esto viene cumpliéndose al pie de la letra. Satanás quiso meter sus manos para tratar de cambiar la historia, pero donde el diablo quiere meter su mano, Dios ya tiene un pie adelante de todo ello, porque Jehová lo ve todo, Jehová lo sabe todo, y Él está en todo lugar. Aleluya. Ahora dice la Biblia que Jesús nace, Jesús crece. Dice la Biblia que este pequeño joven fue perseguido por Satanás para quererlo matar.
porque este niño, este personaje, este ser, dice la Biblia que traía una misión muy importante que no cualquiera lo podía hacer. Yo me imagino que Dios quizás pensó: si yo mando un ángel, el diablo lo va a destruir, porque Satanás fue un ángel. Si yo mando un querubín, tampoco va a funcionar. La humanidad no vale la sangre de un querubín o de un ángel, no. Si yo mando a mi único hijo unigénito, a quien yo le he puesto mi nombre y le he dado mi poder, a quien yo le he conocido como mi unigénito hijo, sé que Satanás no va a poderlo derrotar. Enviaría el Cordero de Dios que fue inmolado en una cruz del Calvario a salvar lo que yo he creado, pienso yo que dijo el Señor. Y yo creo que todos los padres saben que tomar una decisión así no es fácil. Es triste cuando a un padre le dicen: tu hijo va a recibir la pena de muerte. Sabe que nunca más lo va a volver a ver, aleluya. Pero todo esto que en la Biblia estaba era un seguimiento que se estaba dando, una profecía que tenía que cumplirse para que el acta de la humanidad fuese de nuevo de Dios y para podernos llevarnos al cielo, aleluya. Ahora todos saben quién es Jesús. La Biblia nos habla mucho acerca de Jesús, cómo comenzó todo respecto a su ministerio, la promesa que fue dada respecto a Jesús, algo glorioso. Ahora Jesús nace, Jesús crece, pero Jesús nace en una época bastante difícil, donde la apostasía estaba gobernando. Jesús nace en un tiempo de religiosidad, donde muchos fariseos, saduceos, escribas tenían a muchos engañados a través de la religiosidad. Entonces todo ello era un obstáculo para Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús tendría que predicar, habían muchos que lo señalaban, habían muchos que lo acusaban, habían muchos que hablaban mal de él, y muchas veces muchos se burlaron de él. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabía que ese hombre traía algo diferente a los demás hombres de esta tierra. El diablo sabía que ese varón traía una misión en sus manos y que no se iba a cobardar, que la iba a llevar a cabo porque el Padre se la había encomendado. Entonces notamos que la diferencia era muy grande. Jesús nace en un periodo de la religiosidad donde los religiosos gobernaban. Y no es cierto que hoy en día como está la situación, ya la Biblia no se les predica mucho como tendría que predicárseles. Ya no gobierna la santidad de Cristo, sino el pecado del diablo. Ya no gobierna lo que es el evangelio de Jesucristo, sino las apostasías, las mentiras de Satanás. Pero gloria a Dios por ello, que seguimos anunciando la sana doctrina, la bendita palabra del Señor. Ahora Jesús nace, pero Jesús vino con un objetivo muy importante. Los religiosos hacían su parte en la tierra, predicaban y les decían guardate, pero ellos no lo hacían. Entonces Jesús, dice la Biblia, que comenzó a predicar la palabra del Señor. Jesús comenzó a hablar de las maravillas que Dios le dijo que hablar. Jesús traía una gran misión. Si usted tiene Biblia, quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 1. Bendito sea el Señor. Espero que anden en Biblia. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 1, para gloria del Señor. Su versículo 29. Si no lo encontró, yo se lo leo con mucho gusto. Dice la Biblia, gloria a Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esa era la misión que Jesús traía. El profeta Juan el Bautista estaba bautizando y vio que venía Jesús. Rápidamente él se paró y dijo: aquí veo al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Qué glorioso como este hombre pudo entender estas palabras. Dice la Biblia que Jesús comenzó a predicar, a hacer muchas señales entre el pueblo, lo cual llamó mucho la atención de los religiosos y comenzaron a acusarle. ¿Sabía usted que los religiosos querían perjudicar a Jesús, querían exterminar a Jesús? Porque este Jesús predicaba de una manera diferente. Este Jesús tenía autoridad, este Jesús conocía a Dios. Muchos le juzgaban, muchos no creían en él, pero muchos le seguían a Jesús. Muchos seguían a Jesús porque él sanaba, muchos seguían a Jesús porque él les daba alimento, muchos seguían a Jesús porque verdaderamente creían en él. Entonces Jesús comenzó a predicar la palabra del Señor.
Ahora el tiempo de Jesús se estaba llegando. Jesús traía la misión de morir en una cruz. Quiero que lea conmigo, aleluya. El verso que hemos tomado dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vámonos capítulos más atrás. Quiero desglosar esto. No lo vamos a ir leyendo todo porque es mucho. Vamos a desglosarlo poco a poco. Vemos a Jesús en un momento crítico. Jesús va con sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní era un olivar en las faldas del monte de los olivos. Era un lugar donde se cultivaba lo que es para hacer las aceitunas, y eso lo exprimían para hacer aceite de olivo. Dice la Biblia que Jesús llegó con sus discípulos y le dijo: siéntense aquí, voy y me llevo a unos 12, fue al monte. Y Jesús les confiesa algo a estos hombres y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yo veo a Jesús en esta situación ahorita, bastante afligido, bastante triste. Y la pregunta sería: ¿por qué razón Jesús se entristeció? Si Jesús es el Dios Todopoderoso, si Jesús es el que tiene poder, el que manda al mar y se calla, el que reprende demonios, el que echa fuera toda clase de enfermedad, pero ¿por qué razón Jesús hoy está triste? ¿No? Usted se puede preguntar eso. Pregúntese por qué razón Jesús hoy estaba triste. Dice la Biblia que Jesús estaba pasando por un momento tan difícil que no cualquiera lo podía resistir. Jesús le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Yo entiendo con estas palabras que les dijo: yo me siento muy mal, mis fuerzas se han acabado, todo lo que yo he hecho ya me siento triste. Pero era porque Él estaba llevando en sí la carga de todos nosotros que estamos acá. Era porque Él tenía en su espalda el peso del pecado que usted y yo tendríamos que haber pagado. Era porque nosotros, en vez de Jesús, tendríamos que haber cargado con nuestras iniquidades. Jesús le dice a sus discípulos: me siento afligido, mi alma está tan angustiada hasta la muerte, quédense aquí conmigo, oren conmigo. ¿Sabe por qué? Porque ese era un hombre común y corriente. Este hombre era el Jesús de Nazaret que muchos conocían, pero aquí estaba él triste, angustiado, porque estaba cargando con todos los pecados de la humanidad completa. Jesús estaba siendo exprimido como se exprimen estas uvas para sacar aceite. Jesús estaba siendo molido como se estaban moliendo estas uvas para sacar ese aceite que todo mundo ocupa hoy en día. Jesús les dice a sus discípulos: yo me siento mal, velen conmigo, oren conmigo. Se llegó el momento, Jesús, de platicar con ellos. Llega el momento donde Jesús es arrestado. El verso 47 del capítulo 26 dice ello, que cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, llega uno y dice la Biblia que había dado una señal y le dijo a todos los que iban con él: al que yo besare, ese Jesús, a ese llévense. Jesús iba a ser arrestado por todos los judíos que un día escucharon la palabra de Dios, que un día vieron los milagros que él hizo. Dice la Biblia que fue y lo capturaron. Y vino Pedro, sacó la navaja y le arrancó la oreja a Malco. Vino Jesús, se la curó y le dijo: el que a espada mata, a espada morirá. Y curó a ese hombre. Y Jesús estaba siendo arrestado. Jesús conocía por qué estaba haciendo este proceder. Jesús conocía por qué estaba pasando todo esto. Para muchos era extraño porque estaban metiendo preso al que hace milagros, aquel que tendría que tener una solución para el mundo entero. Tal vez muchos se preguntaron: ¿por qué Jesús y por qué no a los otros? Era porque Satanás sabía que Jesús venía con una misión y que no tendría que llevarse a cabo. Satanás sabía que ese hombre no tendría que llegar a la cruz del Calvario, porque si ese hombre llega a la cruz del Calvario, todo lo que el diablo tenía en sus manos iba a ser arrebatado. ¿Y qué tenía el diablo en sus manos? Tenía su vida y mi vida. Pero gracias a la misericordia bendita de Dios, que Jesucristo siguió los pasos de Dios omnipotente.
Dele gloria al Señor en esta hora. Bendito es el Señor. Así que Jesús estaba siendo angustiado, hermano. Jesús estaba siendo atribulado. Bendito es el Señor. Jesús es arrestado y es llevado ante el concilio. Jesús se encontraba en ese concilio. Todo el mundo le acusaba porque lo conocía como el hombre impostor, como el hombre blasfemo, como el hombre que muchas veces hizo grandes maravillas, pero blasfemó contra Dios. Y le preguntan: Jesús, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, sí o no. Y Jesús solamente les dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y desde ahora van a ver al Hijo del Hombre en las nubes y sentado en la gloria de Dios. Y para esos hombres esto fue un insulto. Y dijo: ha blasfemado, este tipo es reo de muerte. Y comenzaron a escupirle la cara a Jesús. Comenzaron a golpearle el rostro al maestro. ¿Y por qué lo hicieron? Porque la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Jesús es acusado. Y dice la Biblia que lo llevan donde un hombre llamado Pilato a interrogarlo. En ese tiempo se acostumbraba, era un tiempo festivo, y el rey o este hombre gobernador Pilato comúnmente hacía una fiesta y siempre soltaba a un hombre de los presos. Y dice la Biblia que en esta ocasión ponen a Jesús y a un tal Barrabás. Barrabás era un hombre malo, un hombre corrupto, un hombre perverso que no tenía misericordia alguna. Dice la Biblia de que este hombre preguntó: ¿a quién van a elegir? ¿A Jesús o a Barrabás? Gloria a Dios, gracias. Y dice la Biblia, amados hermanos, que en este momento tan difícil, la gente decidió elegir a un hombre. Pero este hombre preguntó: ¿por qué razón este es acusado? ¿Por qué razón este está aquí? ¿Por qué razón a este lo tienen preso si este es un hombre justo? Incluso la mujer de este hombre le dijo: no te metas en nada de esto, porque yo he padecido en sueño muchas veces por este hombre. Pero él lo dejó al pueblo. Pregunta este hombre: ¿a quién quiere que liberemos? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Y como todos conocemos y sabemos la historia, que el pueblo decidió a Barrabás. Barrabás representaba al diablo y todo su imperio. Jesús había sido condenado y hasta ahorita no se sabía qué iba a ser de él. Y pregunta a Pilato: ¿qué quiere que se haga al tal Jesús? Crucifíquenle, le dijo el pueblo. Ahora Jesús es llevado al pretorio y Jesús es castigado. Yo me imagino el rostro de Jesús, amados hermanos. Dice la Biblia que lo pusieron en el pretorio, lo amarraron. Muchos soldados romanos estaban a su alrededor. Lo desnudaron a Jesús como costumbre de la ley judía. Le tiraron un manto escarlata. Y dice la Biblia que comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. De un golpe tras otro golpe. El rostro de Jesús estaba siendo desangrado. El rostro de Jesús estaba siendo golpeado. Le escupían. Dice la Biblia que se burlaban de él. Dice la Biblia que estos tipos, tanta era la desgracia de estos hombres y la ceguera. Dice la Biblia que vinieron y le pusieron una corona de espinas en su cabeza, porque supuestamente para ellos era el rey de los judíos. Dice la Biblia que le ponen la espina en su cabeza. Y yo solamente hallo una explicación lógica para esto. Cuando a usted se mete una espina, lo primero que sale es sangre. A Jesús le metieron una en su cabeza y no le quedaba floja, le quedaba socada. Yo digo al Espíritu Santo: gloria doy a ti. ¿Sabe por qué? Porque Él tuvo que hacer un milagro para que Jesús no muriese instantáneamente. Porque si una espina de esa le tocase una vena de su cabeza, Jesús tendría que haber muerto. El diablo pudo decir: yo lo voy a matar a este con esta corona. Pero ¿sabía usted que el Espíritu de Dios estaba con Jesús? Y por lo tanto no pasó nada. Dele gloria al Señor, hermano. Y no solo eso, hermano. A mí me gusta imaginar mucho. Cuando estudio me gusta imaginar mucho. Y yo me imagino a Jesús golpeado con esa corona en su cabeza. Allí un soldado romano sacó un látigo grande. Ese látigo tenía un garfio. Dice la Biblia que
le dieron 39 latigazos y cada latigazo sacaba sangre del cuerpo de Jesús, sacaba carne del cuerpo de Jesús. Un cuerpo bastante herido, un cuerpo bastante desfigurado, un cuerpo bastante hecho pedazos, podemos decir en palabras salvadoreñas. Este hombre estaba siendo golpeado por los soldados romanos, y esos soldados romanos no eran como nosotros, gente tal vez así, débil, podemos decir, era gente fuerte, con cuerpos musculosos, podemos decir, gente sin misericordia, y comenzaron a golpear al maestro, comenzaron a escupirle a Jesús. Dice la Biblia que agarraron una caña y le pegaban en la cabeza, aún metiéndole más la corona de espinas que tenía en su cabeza. Pero ¿sabe por qué Jesús no clamó al Padre a pedirle ángeles al cielo? Porque tendría que sufrirlo por amor a usted y a mí. Tenía que pagar ese precio por amor a todos los pecadores y darnos vida y vida en abundancia. Por esa razón Jesús no se acobardó. Por esa razón hoy está acá. Por esa razón usted y yo tendríamos que alabarle al Señor. Jesús no fue algo inútil que hizo, no. Él hizo algo que valió la pena, digo yo. Por eso hoy estamos acá para darle gloria al Señor. Aleluya. Y qué triste es ver una iglesia callada y no darle gloria al Señor. Y qué triste es ver a Jesús humillado y golpeado. Y Jesús pudo ver el futuro y vio una iglesia que tendría que adorarle con todo el corazón. Una iglesia que tendría que marcar la diferencia como Jesús la marcó. Una iglesia que tendría que sufrir por ver que un pecador ha caído y levantarlo. Una iglesia que tendría que amar las almas. Una iglesia que no tendría que acobardársele al diablo. Una iglesia que estuviese dispuesta a todo por la causa de Jesús. Jesús estaba siendo golpeado en el pretorio, dice la Biblia. Le desnudaron, le echaron encima un manto escarlata, le pusieron la corona de espinas y le golpearon su cabeza con una caña y se hincaban de rodillas diciendo: salve, Rey de los judíos. Imagínense qué tremenda situación. Se burlaron de Jesús. Ahora, después de haber pasado este tiempo, yo me imagino el cuerpo de Jesús mal. Porque si estudiamos esto científicamente, el cuerpo de Jesús no tenía probabilidades de fuerza, tal vez un 30-20% de poderse levantar. Con 2 días de ayuno que hacemos nosotros no los podemos levantar ni de la silla. Imagínense a Jesús con 39 latigazos, con golpes en su cara. Y esos latigazos cada vez que se metían en su piel era carne que le sacaban, no era cualquier cosa, hermano. Era algo que ese hombre tendría que haber muerto allí. Pero gloria a Dios que no pasó así. Dice la Biblia, amados hermanos, que el tiempo ya de la crucifixión se había llegado. Jesús estaba mal de salud, pero Jesús hoy va camino al Gólgota. Yo me imagino al maestro por esa calle pedregosa, montón de gente por este lado, montón de gente por el otro lado, gente enfrente, gente atrás, burlándose, unos llorando, otros burlándose de Jesús. Dice la Biblia de que Jesús, yo me lo imagino, hermano, yo me lo imagino a Jesús caminando por esa calle con ese pedazo de madera en su espalda, con esa cruz en su espalda. Un hombre que no tiene fuerza alguna, un hombre que ya no puede ni caminar, un hombre que casi no puede ver el camino, un hombre que tiene poca fuerza, pero que la voluntad de este hombre es muy grande, porque sabe que cada paso que está dando es una victoria para la iglesia del siglo XXI. Sabe que cada esfuerzo que está haciendo valdrá la pena en el futuro, que la iglesia que él va a comprar no va a ser una iglesia cualquiera, una iglesia muerta, va a ser una iglesia viva en su santo poder, aleluya. Una iglesia que le ame, una iglesia que le exalte. Alabado es el nombre de Jesús. Yo me imagino al maestro caminando entre medio de nosotros, aquella cruz en su espalda, él poco a poco. Quizás se cayó una y otra vez. Muchos han visto la película, pero eso no tiene, yo pienso que ni el 10% de lo que Jesús en verdad sufrió. Dice la Biblia de que este hombre, Simón, fue obligado a llevar la cruz de Cristo, Simón de Cirene. Le obligaron a llevar la cruz de Cristo. Tan mal estaba Jesús, hermano, que Jesús mismo no podía llevar la cruz.
Dice la Biblia que lo obligaron, pero yo pienso que es un gran privilegio haber contribuido y ayudarle a Jesús a llevar esa cruz. Jesús sabía que iba para el Gólgota, que significa lugar de la calavera. Jesús sabía que no iba para la playa del Cuco. Jesús sabía que no iba para Metrocentro, para cualquier otro lugar turístico. No, Jesús sabía que iba para el Gólgota, que el martirio más difícil estaba esperando. Por esa razón Él le dijo: Padre, que no sea con mi voluntad, que sea como tu voluntad lo desee. Quiero que pase esta copa de mí, pero hágase tu voluntad, no la mía. En pocas palabras: Señor, yo no quiero hacer esto, pero voy a hacer tu perfecta voluntad. Aleluya. El esfuerzo de Jesús fue grande. Jesús va caminando, la gente burlándose, la gente mofándose, muchos viéndole, muchos observando. Ese hombre le ayuda a Jesús a cargar la cruz. Van llegando al Gólgota, el lugar de la calavera. Van llegando a ese lugar donde Jesús tendría que haber sido crucificado. Yo me imagino al diablo y a todos sus demonios burlándose de Jesús. Quizás se preguntaban: ¿dónde está el Dios de este hombre? Lo abandonó el Dios de este hombre. Pero Satanás no quería que Jesús llegase a la cruz. Jesús iba totalmente mal. Había perdido mucha sangre. Muchas veces cayó al piso, pero Él se levantó con muchas fuerzas. Y acompáñenme a leer Isaías capítulo 53 si tiene Biblia. Y si no, quiero que lo escuche, pero quiero que lo escuche de verdad, con el corazón. Aleluya. Isaías 53:3 dice: oiga bien, despreciado y desechado entre los hombres, oiga bien, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión del pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos a hacer su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo en su boca engaño. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a los padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano. Verá el fruto de su aflicción en su alma. Quedará satisfecho por su conocimiento. Oiga bien, esto me gusta. Verá el fruto de la aflicción su alma. ¿Y quién es el fruto de este gran sacrificio? Todos ustedes. Yo pienso que por esto tendríamos que darle gloria al Señor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Oiga bien, y quedará satisfecho. Él no se avergonzará, porque sabe que el esfuerzo que hizo sí valió la pena. Dice que por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por el conocimiento Él justificará a muchos. Por su grande amor, aleluya. Y hermano, yo cuando leo esto me imagino tantas cosas. Esto es algo que a mí me impacta y me marca, porque es cualquier cosa. Dice que se dispuso con los impíos a hacer su sepultura, pero con los ricos en su muerte. Oiga bien, con los ricos en su muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, no somos cualquier cosa. Nosotros valemos la sangre de Cristo, y eso tiene que quedarle claro al diablo y su demonio.
que nosotros no somos cualquier cosa. Somos la esposa de Cristo, somos su amada que a precio de sangre fue comprada. No podemos nosotros dejarnos menospreciar por el mundo, mucho menos por la insignificancia del diablo. Tenemos el poder que Jesús nos ha otorgado. ¿Por qué no darle gloria al Señor? ¿Por qué no darle alabanza al Señor? Jesús está llegando al Gólgota. El verso 50, lea conmigo del capítulo 27. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús ya estaba crucificado, y tanta era la fama de Jesús que lo crucificaron en medio de 2 ladrones. Dice la Biblia que a Jesús lo crucificaron manos estiradas, pero muchos historiadores dicen que a Jesús le metieron clavos en esta parte de acá. Y la ciencia dice, y yo también aseguro, que si le hubiesen metido clavos en la palma de la mano a Jesús, por el peso de su cuerpo se hubiese rajado su mano, se hubiese caído. Nosotros tenemos acá un hueso que se llama hueso de carpo. Esos clavos se entraron por esta parte de acá. Estos 2 huesos que tenemos acá impidieron que el cuerpo de Jesús se cayese. Fueron 3 clavos que le metieron en sus manos a Jesús. El diablo se estaba burlando porque Jesús ya iba a morir. Y cuando Satanás vio que Jesús murió, él dijo: hemos ganado la batalla. Dice la Biblia que el cielo se puso oscuro. Dice la Biblia que aquel lugar se estaba poniendo diferente. Jesús estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en esa cruz del Calvario. A las 3 de la tarde él muere. Satanás celebra porque ha matado al unigénito Hijo de Dios. Y dice la Biblia que al morir Jesús, la tierra tiembla. El universo completo estaba viendo morir a aquel que los había creado. La tierra tiembla, aleluya, por ver que Jesús había muerto. Aquel cielo estaba oscuro. Muchos reconocieron que era el Hijo de Dios, pero ya era muy tarde. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que esa tierra tembló. A Jesús lo bajaron de la cruz, lo metieron en un sepulcro. Al tercer día la muerte ni el diablo no lo pudieron parar. Jesús se levantó entre los muertos, está a la diestra de Dios y está en este lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? El diablo no puede detener a un creyente que tiene a Cristo en su corazón también. Ese es Jesús de quien yo les predico. Jesús, el que resucita a los muertos, sana paralíticos, sana a los enfermos. El que resucitó entre los muertos, burlándose del diablo, burlándose de la muerte y dándonos vida y vida en abundancia a nosotros. Ese es Jesús. Ese es el que conozco yo como Jesús. No es el que tienen trabado en una pared, no es el que andan colgando, no. Jesús está vivo y está en este lugar. Ese sí tiene poder, ese es santo, ese vale la pena servirle. A ese el diablo lo conoce perfectamente y sabe quién es de Jesús y quién no es de Jesús. Por eso es que las iglesias poco se gozan, porque muchos hay de Jesús, pero hay también muchos del diablo. Y discúlpenme por esto, pero es cierto. Y aunque no digan amén, eso es muy cierto. Pero dice la Biblia que viene un día donde el trigo será apartado y la cizaña aventada al fuego. El trigo volará hacia el cielo y iremos a gozar eternamente y para siempre con Jesús. Ese es Jesús. Muchos se dieron cuenta que el que habían matado era el unigénito Hijo de Dios. Luego los discípulos comenzaron a predicar su palabra y Dios se comenzó a glorificar. Ahora yo les digo algo. Este es el mayor testimonio que tendríamos que dar. El testimonio de Jesús. Un testimonio que no tiene tacha alguna. Un testimonio que no aburre de contar. Muchos han recibido milagros y favores de Dios, pero les da pena contarlo. Este testimonio no da pena contarlo, porque el que lo hizo está en este lugar y está vivo. Y el que lo hizo, ese puede hacer grandes cosas en su vida. La iglesia por eso está esta noche en este lugar, porque he conocido a Jesús de quien yo les estoy predicando.
Porque si no ya estuviésemos dormidos todo el mundo, pero gloria a Dios por ello, que conocemos a Jesús. Muchos tenemos muchas cosas que hacer mañana, tendremos que levantarnos tempranos a trabajar, pero si estamos acá es porque ese Jesús hemos conocido, el que estuvo colgado pero ahora está en este lugar, el que estuvo muerto pero vive, el verbo de Dios hecho en carne, que se humilló y nos ha dado la oportunidad de entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Alabado es el Señor. Por eso hay que darle gloria al Señor. ¿A cuántos se les quitó el sueño, hermano? Eso es bueno. Me gusta porque han prestado atención. Este mensaje, grábeselo en su corazón. Lléveselo para su casa. Y busque a Jesús. Dios les bendiga a todos, hermano. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, hermanos, con nosotros. Qué bueno es el Señor, aleluya, por lo que Él hizo por nosotros. De verdad, hermano, a nosotros nos tocaba ir a esa cruz. Ahora, la gran pregunta que nos debemos de hacer día tras día, cada momento, al acostarnos, al levantarnos, al despertarnos, ¿cuánto valoramos el sacrificio de Cristo? ¿Cuánto valoramos ese sacrificio? Cuando alguien, hermanos, se ha esforzado y lo vemos que ha hecho grandes cosas, decimos, valió la pena el esfuerzo de este muchacho. ¿Cuánto se ha esforzado? Merece lo que tiene. Y lo aplaudimos. Ahora bien, ¿cuánto valoramos el sacrificio de Cristo, amados hermanos? Que fue a nuestro favor. En propiciación nuestro, fue Jesús a pagar lo que Él no debía. Nosotros, amados hermanos, veas en la condición que estábamos. Aleluya. Hermanos, éramos y somos deudores de Él. Aleluya. A Él le debemos la vida. A Él le debemos todo. Gloria al Señor. Cuando valoramos el sacrificio de Cristo, amados hermanos, estamos viendo de qué manera le compensamos. Estamos viendo de qué manera vamos a hacer algo a fin de estar de amigo con Él. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque ha hecho algo precioso, algo maravilloso, algo que realmente nadie más lo puede hacer. Bien que alguien le puede dar $1,000 a usted. Puede tener una comisión porque le hizo un negocio, le hizo un trato. Y hay gente que quizás agradecería más de quien le dio $1,000 que quien le dio la vida. Así está el mundo entero últimamente, amados hermanos. Y muchas congregaciones, hermanos, también. Hay gente que no vive agradecida de Dios. No valoran el sacrificio de Cristo. ¡Qué tremendo! Cuando valoramos, decía ya, el sacrificio de Cristo, vamos a hacer algo a fin de agradar, de estar contento con aquel y alegrar a aquel quien nos ha dado la vida. Esta persona que valora el sacrificio de Cristo no se pierde los cultos. Ya sigue con eso, va a decir, y en los domingos los da duro con eso. Y sigue dándonos duro con eso. Pero es que es una verdad. Gloria al Señor. Una persona que valora el sacrificio de Cristo canta para el Señor, busca de Dios, está involucrado en todo lo que es de Dios. ¿A dónde va a ir el pueblo que ella no se pueda, que ella se extinga de ahí? Ella siempre, o él siempre se ve ahí. Ahí viene el hermano, ahí viene la hermana. Gloria al Señor, porque valora el sacrificio de Cristo. Hemos escuchado, hermano, ese precioso mensaje que ha sido de gran bendición. Conocimos la historia o conocemos la historia a través de este mensaje de cómo Jesús iba a la cruz del Calvario por amor de nosotros, y Él se entregó por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Así es que Dios bendiga a mi hermano Kilmar por ese mensaje que ha traído
esta hermosa noche y seguimos gozándonos en la presencia del Señor. Aleluya. Bien, hermanos, no sé si está todavía la transmisión. Gloria al Señor. Vamos a hacer algo especial.